Bueno, hola de nuevo. Vamos con la segunda parte de la segunda clase de Psicología y Educación. En la primera parte nos abocamos a ver todo lo que es psicología del desarrollo y las diferentes etapas del ciclo vital. Una de estas etapas del ciclo vital dijimos que es la adolescencia. Acá preferimos hablar de las adolescencias justamente porque no hay una única forma de ser adolescente, como así no hay una única forma de enfrentar los duelos de la adolescencia, o no son las mismas características que se presentan en cada uno de los adolescentes, también teniendo en cuenta este mundo tan cambiante en el que estamos sometidos día a día, ¿no? En este sentido, para comenzar, nos vamos a preguntar qué es la adolescencia o qué es las adolescencias. Para responder a esta pregunta tendríamos que ir a lo que es el signo propiamente dicho de las adolescencias. ¿Sí? Diríamos que es la necesidad de entrar al mundo adulto. Se deja de ser niño para entrar al mundo adulto. La modificación corporal que va emergiendo en estos sujetos, también la esencia de la pubertad, el desarrollo de los órganos sexuales y de la capacidad de reproducción es vivido por el adolescente como una irrupción de un nuevo rol que modifica su posición frente al mundo. ¿Sí? Es decir, este niño que antes vivía en dependencia de un otro adulto que complacía todas sus necesidades, ya no va a estar. Entonces, es esta nueva etapa en la que tiene que encontrarse con su verdadero proyecto de vida y salir del mundo infantil para empezar la transición al mundo adulto. Por eso se dice que la adolescencia siempre es una etapa de transición, ¿no? Las adolescencias entonces nos van a indicar, o sí, nos van a indicar que es la inminencia de los primeros cambios corporales y la ansiedad que trae aparejada todos estos cambios corporales. No solo cambios corporales, sino también cambios a nivel subjetivo, psicológico. El adolescente lo que va a comenzar a hacer, los adolescentes lo que van a comenzar a hacer es una huida progresiva del mundo exterior y buscar un refugio temporario en su mundo en su mundo interno, en su mundo interno, sí. Es decir, ya todas las expectativas e idealizaciones ya no están puestas en un afuera, en un adulto cuidador, sino que están puestas en el propio yo del sujeto, ¿sí? Las características de este mundo interno habrán de determinar en mayor parte la calidad de sus crisis. ¿Qué quiere decir esto? Mientras haya un yo realmente fortalecido en la infancia, las crisis adolescentes van a ser unas crisis necesarias y saludables propias del ciclo vital. Por el contrario, si no hay un yo que estuvo validado, fortalecido con palabras amorosas, donde no predominó el juego, donde hubo un ambiente hostil en su formación, estas crisis adolescentes se van a vivir con un poco más de exaltación, ¿no? O un poquito más complejas van a ser. Esto es muy importante tenerlo en cuenta por ahí a la hora de acompañar el día a día de los adolescentes. Porque justamente nosotros como educadores, ¿quiénes vamos a ir aceptando o rechazando esta riqueza creciente que tienen todos los adolescentes? Y lo que les va a permitir o no desarrollarse en este mundo nuevo y externo al que están recién habitando ellos, ¿no? Entonces, antes de enfrentarse con el cambio total y mientras este se va produciendo, son evidentes en ellos una serie de modificaciones internas que se traducen en la construcción de lo que Piaget llama estructuras formales del pensamiento. Todo lo que es teoría piagetiana, igual lo vamos a ver en la segunda unidad, pero bueno, como en el videito anterior ya dimos algunas palabritas, ahora también. Otro de los conceptos muy importantes de la teoría piagetiana son las estructuras formales del pensamiento, que en este sentido vamos a hablar como aquellas estructuras que le van a permitir al adolescente el acceso al mundo adulto. Después hacemos un paréntesis para poder pasar a los duelos,
de la adolescencia, ¿sí? Y es importante entender que cuando el niño siente la inminencia de estos cambios, comienza a juzgar con severidad crítica a los adultos, a los padres y a los maestros. Es decir, que todos estos cambios biológicos, identitarios, no es que no traen una consecuencia en sí misma o que no se pueden ver en el día a día, sino que sí, se empieza a juzgar, a tener una actitud desafiante y a expresar, porque esta actitud desafiante muchas veces que vemos en los adolescentes es justamente la expresión en sí misma de su angustia, ¿sí? Porque empiezan a entrar en un plano de igualdad y también de reciprocidad con estos mundos adultos. Es decir, también va a depender de nuestro rechazo o aceptación si ellos nos van a querer enfrentar o si ellos en nosotros van a encontrar un lugar en el cual poder alojar toda esta angustia de una forma recíproca y saludable. Y cómo nosotros podemos acompañarlos. Para poder entender un poco más todos estos cambios adolescentes, está bueno que sepamos que en la adolescencia hay 3 duelos fundamentales. Primero está el duelo por el cuerpo infantil perdido, es decir, con el cuerpo infantil perdido nos hacemos hincapié más que nada a la base biológica de la adolescencia, que se va imponiendo en el individuo, eh, no como cambios externos, sino como cambios en el cual él es su propio espectador, ¿sí? Porque es espectador de lo que está sucediendo en su propio organismo, en su propio cuerpo. Después está el duelo por el rol y la identidad parental. Eh, el duelo por los padres de la infancia. A ellos justamente ya no está esta idealización de los padres, sino que los adolescentes comienzan a desidealizar a sus padres en esta etapa y empiezan a aceptar que ellos también están envejeciendo, ¿no? Es justamente donde se empiezan a ver como intentos del adolescente en tratar de retener esos padres infantiles, ya sea con conductas saludables o no. Después también está el duelo por la identidad, que es el otro que vemos aquí en la pantalla, que es el que lo obliga justamente a renunciar a la dependencia y a la aceptación de responsabilidades que muchas veces este sujeto adolescente desconocía. Es por eso que está bueno que entendamos como estos duelos como verdaderamente, estos duelos entenderlos como verdaderas pérdidas de personalidad que se van acompañando por todo el complejo psicodinámico del duelo normal y en ocasiones transitorias, ¿sí? Y que podríamos hablar de un síndrome de la adolescencia normal como producto de una situación evolutiva también normal, ¿no? Y también entender que muchas veces nosotros como adultos no aceptamos las fluctuaciones imprevistas del adolescente sin confrontarnos a ellos. Por eso está bueno por ahí entender cuáles son estos duelos, cuál es el proceso que ellos están atravesando para poder tener un poco más, un repertorio de herramientas más al alcance de nuestras manos, ¿no? En este sentido, vamos a ver también cuáles son las 10 características de la adolescencia. Vamos a ver que hay primero una búsqueda de sí mismo y de la identidad. Justamente aquí es donde el adolescente comienza a formar su propia identidad, quién soy, qué quiero, qué dejo atrás, qué me espera por delante. La tendencia grupal, acá es donde empiezan también las identificaciones grupales de los adolescentes. Intentan identificarse con sus pares como un lugar también de refugio. Hay una necesidad de intelectualizar y de fantasear por parte del adolescente. Esto es como un mecanismo defensivo que utiliza la fantasía justamente de una manera saludable y como huida de las amenazas del mundo externo que tienen los adolescentes. Por ahí eso está bueno también tenerlo en cuenta. Las crisis religiosas, a veces podemos encontrarnos con adolescentes sumamente en una etapa de ateísmo puro o bien con todo lo contrario, muy ligados a la religión.
Hay una desubicación temporal, esto se puede ver mucho en los horarios que manejan los adolescentes, que no saben a veces ni siquiera, que ellos mismos te pueden decir, no sé ni dónde estoy parado, no sé ni qué día es, ni qué hora. Hay también una evolución sexual que va desde el autoerotismo hasta la heterosexualidad. Esto es lo que quiere decir cómo se pasa de una conducta sexual autoerótica, ¿sí? Que solo buscaba satisfacción por sí misma en su propio cuerpo, a cómo pasa a buscar esa satisfacción en el mundo externo. Hay una actitud social reivindicatoria también, que con esto lo que se refiere es justamente poder entender que esta actitud social reivindicatoria lo que nos va a llevar es lo que nos va a llevar a pensar, disculpen, es justamente cómo la sociedad va a influir y va a determinar en las conductas de estos adolescentes. También están las contradicciones sucesivas en todas las manifestaciones de la adolescencia. Esto es entender que la conducta del adolescente está denominada por la acción y no por la racionalización. Es una personalidad permeable que recibe todo y también proyecta enormemente. Es decir, que los procesos de proyección son intensos, variables y frecuentes. También hay una separación progresiva de los padres, porque una de las tareas de los adolescentes es comenzar a separarse de estos padres, lo cual va a estar favorecido por el determinismo de los cambios que los cambios biológicos imponen al sujeto en este momento cronológico, ¿sí? También están las constantes fluctuaciones del humor y del estado del ánimo de los adolescentes. En la adolescencia se vive un sentimiento básico de ansiedad y depresión. Esto seguramente en la escuela los que trabajan con adolescentes lo pueden ver un montón. No es necesario solamente ir a la clínica de la psicología para poder ver esto. Hay predominantemente un sentimiento de ansiedad y depresión que lo acompaña permanentemente. La intensidad y frecuencia de los procesos de introyección y proyección pueden obligarlo a realizar rápidas modificaciones de su estado de ánimo, ¿sí? Los cambios de humor van a ser típicos de la adolescencia, chicos, y es preciso poder entenderlos sobre las bases de los mecanismos de proyección que tienen y del duelo por la pérdida de objetos, de la identidad, de los padres idealizados, de su propio cuerpo. Cuando empiezan a fallar estos intentos de elaboración, los cambios de humor aparecen como mini crisis maníaco-depresivas. En este sentido, seguimos. La adolescencia hoy es sufrimiento, es contradicción, es confusión y los trastornos de este modo son inevitables. Pueden ser transitorios, pueden ser elaborados, pero debemos plantearnos si gran parte de su dolor no podría ser mitigado cambiando estructuras familiares y también estructuras sociales. Por lo general, es el adulto el que ha escrito sobre la adolescencia y ha enfatizado el problema del hijo, y habla muy poco de la dificultad del padre o el adulto en general para aceptar estos duelos y esta forma de crecimiento que tiene el adolescente. Y se van a ir estableciendo una nueva relación con él de adulto a adulto. O sea, es entender que las adolescencias hoy no solo van a depender de estos adolescentes, sino también de nuestro rol como adultos, en cómo acompañamos estas trayectorias adolescentes, cómo acompañamos estos duelos, cómo acompañamos estas 10 características que vimos antes. Son 3. Para finalizar, vamos a hablar un poquito de otro de los textos que está cargado, que es las exigencias básicas de la libertad, ¿sí? De la adolescencia, que plantea el adolescente de ambos sexos a sus padres. La libertad en salidas y horarios, la libertad de defender una ideología y la libertad de vivir un amor y un trabajo. Pero ¿cuál es el problema de estas libertades? Vamos a verlo muy resumidamente. El adolescente de hoy, como el de todos los tiempos, está harto de consejos. Necesita hacer sus experiencias y necesita comunicarlas, pero no quiere.
No le gusta ni acepta que sus experiencias sean criticadas, calificadas, clasificadas ni confrontadas con los padres ni con los adultos. El adolescente va a ir percibiendo muy bien que cuando los padres comienzan a controlar el tiempo y los horarios, están controlando algo más, ¿no? No solo están controlando el tiempo y el horario, están controlando su mundo interno, su crecimiento y su desprendimiento. Por eso también hablamos siempre como los límites hacia los adolescentes, como los límites como un acto de amor, porque son parte del cuidado que todo adolescente también necesita. No es bueno confrontar, pero tampoco es bueno ser un par de un adolescente. Está bueno poder acompañar siempre con un límite. El joven sano de hoy está de vuelta de muchas de las problemáticas del mundo adulto. Es más posible que el adulto aprenda del adolescente y no que el adulto pueda darle su experiencia. Es decir, nosotros tenemos mucho, mucho, mucho que aprender de estas nuevas adolescencias. Porque el mundo va cambiando, o sea, ellos van cambiando a medida que el mundo cambia. Y muchas veces nosotros como adultos nos vamos quedando atrás en este vaivén de cambios emocionales, culturales, exigencias del medio que tienen estos adolescentes. Entonces está bueno poder entender, como dije recién, no ser par, pero tampoco ser un enemigo del adolescente, porque tenemos mucho que aprender de estos adolescentes de hoy. Abajo de estos dos videos van a estar los diferentes textos referidos a lo que es psicología del desarrollo y también lo que son los diferentes textos de adolescencia, que ambos textos son muy interesantes para que los puedan ir leyendo. También vamos a abrir el foro de consultas para que puedan preguntar lo que ustedes quieran. Y también vamos a ir cargando los videos y algún videíto para que puedan también reflexionar en torno a estos dos tópicos que vimos hoy del programa. Ya en la próxima clase también vamos a dejar el link del sumadora cuando subamos la clase, para que ya lo tengan para el martes que viene en la clase sincrónica y evitar que se suba a último momento. Recuerden que vamos a hacer la próxima clase por Zoom. Y además, algo más les iba a decir. Bueno, esto, que nos vemos el martes que viene por la clase sincrónica para poder repasar todo lo que es unidad 1 y ya la otra semana no, sino la otra, comenzar con la unidad 2, ¿sí? Bueno, cualquier duda o consulta estamos a su disposición. Un abrazo grande.